¿Quieres darle un aspecto único a tu Minecraft con esta nueva actualización? Pues déjame decirte que estás en el lugar correcto, ya que en el día de hoy te presento mi top 20 de los mejores add-ons survival para su Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Ya antes de continuar, le quiero mandar un gran saludo a todas las personas que comentaron en el video anterior. Si tú quieres un saludo para este próximo y futuro video, recuerda comentar muchas veces la palabra addons o tu addon favorito. Pero bien, una vez dicho y aclarado todo esto, comencemos con la review de estos fantásticos addons. Como primer complemento tenemos al que se llama Rayon's More Shields. ¿Estás aburrido de los típicos escudo vanilla? Si es así, este complemento es para ti, ya que agrega más de 16 nuevos escudos únicos y funcionales. Vamos a contar con distintos escudos, como lo es el escudo del Warden. Vamos a contar también con el escudo de amatista, el escudo de magma, estalactitas y más. Algunos de estos escudos contarán con poderes o habilidades que nos serán de mucha ayuda al momento de estar en batalla con mobs hostiles, o de igual forma con jugadores. Al momento de que ellos nos golpeen van a recibir daño. Posiblemente no sea muy severo, pero sí que nos estará dando una gran ventaja. Para ver las fabricaciones simplemente ocupamos de una mesa de crafteo normal, desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo y de esa forma podremos ver las elaboraciones. Además de todo, los materiales son fáciles de conseguir. Ahora, como siguiente puesto tenemos al que se llama Ender Altar Addon. La magia de teletransportarse es algo muy presente en Minecraft y ahora se ha ampliado con este complemento. Crea Ender Altar para transportarte entre puntos marcados en el mapa. Primeramente decir que hay 7 tipos de Ender Altas posibles de crear con este complemento hasta ahora. No hay diferencia entre todos estos tipos, la única diferencia es la apariencia. Todos los elementos presentes en el complemento tienen un propósito o tendrán un propósito. Cuando coloquemos algún altar nos mostrará una interfaz, nos pedirá que pongamos algún nombre, alguna descripción y definir si queremos que sea público o privado. Una vez le demos al enviar, ahora podremos acceder a la interfaz de usuario de estos altares. No todo es miel sobre hojuelas, ya que ocupamos de 3 niveles de experiencia para poder teletransportarnos. Creo que la verdad está muy bien que solo cueste 3 niveles, ya que ahora solo basta hacer unos cuantos clics para ir a algún lugar deseado. Pasando ahora con el siguiente complemento, tenemos al que se llama True Backpack. ¿Buscas una mochila para llevar tus cosas? Pues aquí tienes un addon que añade una mochila que te puede ayudar como un indicador para saber si tienes la mochila o no. Primeramente, iniciar con los 3 objetos base de este complemento, que sería la mochila de cuero, el quitador de mochila y la bolsa de Ender. Aquí tendremos el diseño de la mochila. Como ustedes pueden ver, pues sería algo básica. Nosotros podemos añadirle modificaciones, como ya sea cambiarle el color, añadirle objetos, etcétera. La verdad es que la personalización de la mochila depende mucho de ti. Tendremos el quitador de mochila, que como bien dije, solamente sería para quitarnos la mochila. Para equiparnos la mochila ocuparemos simplemente pasar sobre ella. Como ustedes pueden ver, ahora en automático tendremos la mochila en nuestra parte trasera. Como último tendremos ahora la bolsa de Ender. Este objeto es el encargado de añadir más espacio a nuestra mochila, por si llegamos a ocupar en algún momento más espacio. Pasando ahora con el siguiente complemento, tenemos al que se llama Insaris Warfare Addon. Lo que básicamente este complemento nos estará agregando sería armas 3D para tu Minecraft Bedrock, un complemento que a la mayoría les gusta debido a su sencillez y realismo. Todas las armas que este complemento agrega estarán en nuestro apartado de equipo. En pocas palabras, casi todo lo que añade este complemento estaría aquí, desde armas, armaduras, etcétera. Con este complemento contamos con 3 trajes adicionales o armaduras. Contaremos con 3 trajes que serán bastante resistentes para la batalla. Para usar cada una de estas armas simplemente tendremos que dar clic derecho en el caso de PC, o en el caso de celular simplemente dejarle pulsado a nuestra pantalla, así sencillo. Como ustedes pueden ver, de esa forma ya estaremos disparando. Además que este complemento ordena las municiones con cada arma. Para recargar esta arma en nuestro survival simplemente tendremos que tener la munición en nuestro inventario. Una vez acaben las balas, en automático se recargará, teniendo en cuenta que está la munición en nuestro
nuestro inventario. Pasando directamente al siguiente complemento, tenemos al que se llama Experience Store. Ahora con este complemento será más fácil almacenar tus niveles de experiencia sin preocuparte de perderlos cuando mueras, ya que ahora tendremos una nueva herramienta para guardar nuestros niveles de experiencia fácilmente. Primeramente empezar con el crafteo, que sería el siguiente. Una vez obtenido ese libro, el cual lleva nombre de libro de experiencia, necesitas tener un nivel de experiencia mayor a 5. De lo contrario no puedes almacenar esos niveles. Una vez ya estén aguardados esos niveles en el libro, debemos moverlo al almacenamiento de experiencia. Ahora con el libro tendremos que interactuar con la nueva mesa. En teléfonos aparece directamente un botón. De esa forma estaremos pasando los niveles a la mesa o al almacenador. Y para recuperar los niveles sería exactamente igual, simplemente es cuestión de interactuar con la mesa. Como siguiente tenemos al que se llama True Survival Zombie Apocalypse. ¿Cómo te sentirías al despertar en un mundo lleno de muertos vivientes? Cuando camines por este mundo entenderás lo que es vivir un apocalipsis zombie. Este complemento es simple. Un virus mortal ahora se ha apoderado de Minecraft. Algunas entidades murieron instantáneamente, como los creepers, esqueletos, etc. Todo lo demás se convirtió en muertos vivientes, en pocas palabras un zombie. Diferentes tipos de zombies se han apoderado de nuestro mundo de Minecraft. Cada tipo tendrá sus propias características, puede ser velocidad, fuerza u otra cosa. Algunas personas sobrevivientes como tú los encontrarás preguntándose si son atacados o si atacan a los zombies. Los NPC atacarán automáticamente a los zombies, al igual que los zombies atacarán automáticamente a los NPC. Si un NPC muere a causa de un ataque zombie, se convertirá en un zombie. No te preocupes si los zombies son muy fuertes, ya que contaremos con armas y municiones para atacarlos. Este complemento lleva por nombre Emotes Add-on. Después de ya bastante tiempo, este complemento fue actualizado. Lo que este complemento no se estaría agregando sería un aproximado de 20 emotes al Minecraft Bedrock. Nuevos emotes, los cuales podemos ejecutarlos cuando deseemos. Primeramente, para usar estos emotes debemos escribir en nuestro chat el siguiente comando. Una vez nosotros enviemos el comando, nos va a dar este ítem. Este ítem es necesario para usar los emotes. Una vez teniendo el ítem, tendremos que dejarle pulsado a nuestra pantalla en el caso de celular. Haciendo eso, se nos va a abrir este menú. Como ustedes pueden ver, nos aparecen los iconos de los emotes. Ahora solo queda seleccionar el emote que nosotros querramos utilizar y listo. Y ahora solo queda disfrutar estos emotes con nuestros amigos en nuestro mundo. Pasando ahora con el siguiente, tenemos al que se llama Dimensión Divina. ¿Alguna vez has querido un nuevo portal en Minecraft? Estás de suerte porque este complemento traerá un reino completo a tu mapa junto con algunas herramientas, armaduras y mobs completamente nuevos. Este addon comienza con el portal divino. Una vez elabores el marco del portal divino, podrás hacer el portal al reino. Para completar el portal vamos a necesitar de un mechero y una perla divina. Deberemos colocar el marco del portal divino enfrente de nosotros. Tendremos que prenderle fuego 4 veces con el pedernal de acero. Al hacer esto, el resto del portal de marco aparecerá frente a nosotros. Después de eso, deberemos colocar la perla divina en ambos extremos del marco del portal y en automático se abrirá, de tal forma que se vea así. Una vez hayamos activado el portal, estaremos listos para saltar en él. Una vez saltemos, vamos a encontrar una nueva dimensión. Aquí tendremos un lugar completamente nuevo para explorar. ¿Cansado de perder demasiado tiempo talando árboles? Si es así, este complemento es para ti, ya que agrega una mecánica de tala de árboles rápida y dinámica, simplemente quitando el bloque inferior de la madera con un hacha o cualquier tipo de elemento. Esta mecánica funciona con cualquier tipo de árbol, incluidos los árboles del Nether. Lo mejor de todo es que este complemento tiene compatibilidad con otros complementos, un addon que resulta bastante útil para no perder mucho tiempo talando un solo árbol y obtener madera mucho más rápido para nuestras construcciones. Ahora como siguiente complemento tenemos al que se llama Apples Plus. ¿Alguna vez has querido que Minecraft agregue manzanas al juego? Estás de suerte porque este complemento agrega 60 manzanas al juego. Cada manzana es única y cada una te da diferentes efectos cuando la consumas, con nuevas texturas que se diferencian mucho a la textura de la manzana normal o vanilla. Para ver las elaboraciones de estas manzanas es simplemente cuestión de ir a nuestra mesa de crafteo y desactivar esta opción de aquí arriba en nuestro lado izquierdo superior, y de esa forma, como
ustedes pueden ver, ya estaremos viendo las elaboraciones para claramente obtenerlas en nuestro mundo survival. El siguiente complemento lleva el nombre de torretas no experimentales. Los mobs hostiles de Minecraft llegan a ser bastante molestos en algunas ocasiones. Es por ello que ahora tenemos a este complemento, el cual nos va a estar agregando torretas. Empezando con la torreta básica. Esta torreta básica va a estar disparando flechas a los enemigos o mobs hostiles. Además, este tipo de torretas se pueden encontrar en la torre de los pillagers o en las aldeas abandonadas. Tendremos desde esa torreta básica hasta la torreta más chetada. Una de ellas sería la torreta incendiaria. Simplemente vean la monstruosidad de diseño que tiene esta torreta. Este tipo de torretas disparan 12 pequeñas cargas de fuego a sus enemigos. Tengan bastante cuidado donde las colocan porque todo su mundo se puede incendiar. Como última torreta a mostrar sería la torreta de Shulk. Su rango de ataque sería de 40 bloques. Esta torreta usa un ataque sónico supercargado contra sus enemigos. Ahora, como siguiente tenemos al complemento llamado Java Combat. Este complemento nos brinda la paridad de Java en combate y está súper optimizado para nuestros dispositivos. El tiempo de reutilización se activará cuando golpes a una entidad con algún arma o equipo. En el momento que tengas tiempo de reutilización, tu daño se deshabilitará hasta que finalice el tiempo de reutilización. Las espadas tienen un detalle único y es cuando termina el tiempo de reutilización y golpeas. Aparte de hacer gran daño, hará daño de área y hará que aparezca esa partícula blanca que la caracteriza. Las hachas tienen una característica única al igual que la espada. En este caso no es la partícula, sino que tiene la prioridad de Java que las hachas tienen más daño que las espadas. Las demás herramientas tienen la misma característica, pero obviamente sin más daño de área. Ahora, como siguiente tenemos al complemento de varitas simples. Este complemento, como bien su nombre, agregará varitas simples al juego, que además este complemento es totalmente compatible con otros y de igual forma compatible con el Minecraft Vanilla o Survival. Todas estas varitas tienen habilidades mágicas y únicas que también se pueden usar en el PvP. Este complemento también se enfoca en ser liviano, por lo que la textura y los efectos son muy simples. Por ahora, el Simples Ones agregará un alrededor de 26 varitas mágicas y bastones con recetas. Bastones o varitas que serán de mucha ayuda en nuestro mundo survival, principalmente para matar a mobs hostiles o matar a jugadores, eso sí. Y bueno, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de addons. Les recuerdo suscribirse, dejar su like y compartir para que este canal sea descubierto cada vez por más y más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.